¿Ya puedo iniciar? No se ve la Sí, pantalla, no esperamos está por usted, compartiendo. Ok. Ahí se ve. Es que no encuentro Sí, la buenos forma. días, profe. Buenos días, profe. Está grabando. Buenos días, Buen día, profe. buen día. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Bien, gracias, Dios. profe. Qué bueno que están aquí. Vamos a iniciar este pequeño día con una reflexión aquí, a ver si nos va bien el día de hoy. Ahí tenemos Bien. ¿se puede ver? Sí. Sí. ¿Quién la puede leer esa reflexión? Yo, profe. Léala, Elena, que está activo, lo que quiere decir. Lo que haces hoy puede mejorar todas tus mañanas. Según Rad Moston, ¿quién puede decirme qué se puede interpretar de esa frase? Yo, profe. Dígame, Nelson. Bien, profe. Lo que dice esa frase está muy claro, muy claro. Dice, lo que haces hoy puede mejorar todas tus mañanas. Es decir, que si yo hoy hago cosas buenas, mañana yo voy a estar mejor porque voy a estar siempre con las cosas buenas, ¿verdad, profe? Sí, es muy bien, Eso es. excelente. Rosa, dígame usted su opción, ¿qué usted me dice? Profe, yo coincido con Nelson porque realmente todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, en el día de mañana nosotros podemos ver el fruto de eso que nosotros hicimos. Y aquí nos dice que lo que hacemos hoy puede mejorar todas tus mañanas, pero eso hay que ver, porque todo depende de lo que usted haga. Si usted hace cosas buenas, pues claro está que usted va a ver cosas buenas, pero de lo contrario, entonces ya sabemos qué sería lo que nos pasaría. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos hoy, mañana lo cosechamos, sea lo que sea. Ok, muy bien, excelente. Eso quiere decir que si usted hace cosas positivas, usted espera cosas positivas. Pero Profe, también hay algo que se puede decir ahí. Si yo siembro una mata de mango hoy, ¿qué yo voy a recibir en el futuro? Mango, ¿verdad que Mango, sí? Ah, pero claro, si yo siembro piedra, ¿qué voy a recibir? Nada, piedra. la piedra no nada. produce La nada. piedra no produce. Va a tener la misma piedra La ahí. misma piedra, Sí, sí. la misma Comenzamos piedra entonces. va a tener. Entonces, como ustedes pueden observar, ahí tengo un pequeño Pero dibujo. la muñeca está aquí también. Ahí le quise mostrar un pequeño dibujo. ¿Qué ustedes pueden relacionar? ¿Con qué ustedes relacionan ese dibujo que yo tengo ahí? Una célula, profe. Esa es una célula, ¿verdad? Ese es el tema, un tema nuevo que vamos a tratar hoy, que se llama la célula. Y yo quiero conocer, es que ustedes conozcan lo que es la célula, estructura y funciones de ella. Como ustedes pueden ver, la célula es un ser vivo. O sea, la producen los seres vivos y también es un ser vivo porque vive, ¿verdad? Puede vivir. Entonces, Mira, a ver. de ese tema, yo quiero que hoy indaguemos el tema, la clase debe ser oral, para que luego iniciemos otro día con lo que es la parte escrita del tema. Entonces, de ese tema tenemos un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la célula, su estructura y sus funciones. Como ustedes pueden ver, yo decía que la célula la poseen ¿quiénes? Los seres. Vivos. Vivos. Ellas poseen estructura y funciones. Entre ellas, todas juntas, se convierten en tejido. ¿Para qué? Para que los seres vivos puedan vivir, puedan realizar algunas funciones que ellas necesitan. Aquí tenemos en las actividades, un pequeño video que vamos a ver si lo podemos observar. Ese video tiene 7 minutos. Lo vamos a escuchar, lo vamos a observar y después vienen las preguntas. Como les decía, la clase de hoy es oral. Entonces vamos a escucharlo. Después de escucharlo, ahí yo voy a hacer preguntas para que ustedes me respondan. La célula es la unidad básica y fundamental de la ahí? vida. Todos los seres vivos Sí, se están escucha. formados ¿Se está por mirando? células. Independientemente Sí. del tipo celular del que Ok, hablemos, observen. todas las células tienen al 3 final yo voy a hacer una estructuras serie en de común. preguntas. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula de la estructura.
exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función. Y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica.
En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides y es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. Vamos a ver, ¿escucharon? Sí, Y pudieron ver, se dieron cuenta que tema tan bonito, ¿verdad? sí, está muy interesante el tema, profesor. Ahora yo, Siga, profe. ahora yo lo que quiero es saber, preguntarle a ustedes qué entendieron de ese tema tan hermoso que se nota, ¿verdad? Muy bien, profe. Que la célula, Dígame, Nelson, continúe. la célula eucariota tiene núcleo y la procariota no tiene núcleo. Muy bien, excelente. Nelson, siempre talante. Y Rosa, ¿qué me quiere decir? Dígame, Rosa. Bueno, profe, yo pude ver que nos dice que la célula se divide en eucariota y procariota. También vi ahí que dice que la célula tiene mitocondria, que la mitocondria es lo que se encarga de la respiración celular, y que también la célula tiene un núcleo. Ahí aparece lo que es el nucleolo o algo así. Sí. No entendí mucho del nucleolo porque era muy rápido el video, pero ¿es cuánto? Muy bien. Muy bien. Profe, aquí también que el núcleo es el centro de mando. Es la parte central de una célula, ¿verdad? Sí, entre tantas cosas, porque el video es muy extenso y da muchas definiciones. Sí, como podemos observar, decía que las células se dividen en tres partes principales, que son citoplasma, membrana y núcleo. Por ejemplo, yo le ponía un ejemplo, a veces le pongo ejemplo a un estudiante mío. Si yo tengo un huevo es una célula, ¿verdad? Esa célula es unicelular, o sea, posee una sola célula. Esa vida posee una sola célula. Y se divide en tres partes, que son citoplasma, que es la parte dura, el cascarón del huevo, membrana plasmática, que es la parte líquida, que es lo que es la clara, que conocemos comúnmente, y el núcleo es la parte central, que es la yema, lo que produce el material genético, como decía Elena. Entonces, profe, lo que es el huevo, porque sabemos que el huevo en sí no es una célula sola, no es una célula sola porque está compuesto por células, pero el huevo es lo que podemos observar a simple vista, lo que más o menos, vamos a decirlo así, lo que es una célula. Porque ahí está la membrana, está el citoplasma y está el núcleo. Esas también son las formas, lo que componen esa vida, ese ser vivo, pero cuando se es el pollito ya ahí está compuesto por varias células. Ya las sí. produciendo, ahí lo que pasamos al proceso de la meiosis,
que es donde divide la célula en varias partes. Una sola célula divide. Ok. Ah, está bien, gracias, profe. Ok, entendido. Entonces, como ustedes pueden ver, ese tema es muy bonito. Esta clase es oral, pero continuamos con lo que es la otra parte, que es el cierre pedagógico del tema, que tiene alguna serie de preguntas que son, por ejemplo, ¿qué es una célula? ¿Qué es la célula? ¿Qué ustedes entienden por eso? Es como una unidad, díganme eso. Es la unidad más pequeña que compone un ser vivo. Ok, una unidad básica de un ser vivo, que es una de las unidades más pequeñas. Muy bien, Nelson. Ahí también dice, ¿cuáles son las tres partes principales de una célula? Acabamos de mencionar la clase ahora. ¿Quién me las recuerda? Y son, Profe, Rosa, yo me acuerdo del citoplasma, ok, el núcleo, el núcleo. Y Nelson, la otra, La membrana. la membrana Membrana, plasmática. citoplasma y núcleo. Ok, ustedes pueden ver que ahí estamos muy bien, estamos respondiendo a lo que es el video. Para eso decía Elena que era muy extenso, pero algo que mucho lee, algo aprende, siempre algo se le va quedando, ¿verdad? Y dice aquí otra pregunta, ¿de dónde proceden las células? ¿De dónde será que proceden? ¿De dónde salen las células? ¿De una piedra? ¿De la tierra? ¿De dónde? ¿De un ser vivo? ¿De una De un ser planta? vivo, de un ser vivo. Las células proceden de los seres vivos y ellas se procrean una con otra. O sea, como les decía, tienen dos tipos de división celular, que son mitosis, que ustedes pueden ver que una célula madre se divide en dos partes iguales, mitad y mitad, el número es mitosis. Y la otra es la que les decía ahorita, que es la meiosis, que cuando una célula se puede convertir en millones de células. Por ejemplo, un ser humano, ¿cuántas células ustedes creen que poseen? Millones. Células. Aunque hay células que se mueren a diario, pero Hay células que nacen a diario. entre más se mueren, más reproducimos nosotros. Entonces, cuando el cuerpo humano no puede producir células, ¿qué pasa? Se va tratando y va a llegar el momento de que muere. Y al final tenemos una pregunta que es, ¿cómo se clasifican las células? Se clasifican en dos tipos, decía Rosa ahorita, ¿cuáles eran? eucariota y procariota, profe. Eucariota Cariotas. y procariota. Ahí se puede decir que son animal o vegetal. Ustedes ven ahí que le presentaban unas plantas y le presentaban varios tipos de animales. Puede ser Sí, vegetal. Otra pregunta que no está ahí. ¿A cuál de esos pertenecemos nosotros? al, al animal. Al animal. Animal. Elena no lo quiere decir, pero que el animal, pero nos parecemos más a los animales que a la planta. Porque la planta simplemente no tiene un organismo organizado como nosotros. Mira que los animales sí. Por ejemplo, ustedes ven que cuando van a hacer un experimento, para hacérselo a un ser humano, ¿a quién se lo hacen primero? A un animal. Un animal, específicamente la rata. Es el animal específico para Más usado, sí, para que hacer la eso. rata tiene un organismo muy parecido, responde parecido al organismo nuestro, y por eso le hacen la prueba. Cuando van a hacer una cirugía o un implante de órgano, primero se lo hacen a esos animales. Ustedes ven Ya. que es muy parecido a la vida diaria, a que nosotros, al diario vivir. Muchas gracias, hasta aquí, ha sido mi parte. La tarea es oral también, deben de investigar un poco sobre lo que es la célula, que próximamente continuaremos lo que son las células, de dónde proceden, o sea, vamos a trabajar más a menudo sobre las células. Es cuanto, muchísimas gracias, espero que le termine de ahí un feliz día. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Bye. Bye.